gente linda, soy Sofía. Hola a todos, soy Ariana. Queremos darles la bienvenida a nuestro episodio de Aprendiendo Lingüística. En esta oportunidad vamos a hablar de las evidentes pero muchas veces confusas diferencias que hay entre personas que hablan una misma lengua o lenguas diferentes. La diversidad nos abruma y a veces nos intimida, y tendemos a pensar que no es algo normal y que todos deberíamos hablar igual. Pero veremos que, organizando un poco los hechos, podemos hallar un sentido y hasta maravillarnos con la variación lingüística. Arranquemos. En nuestra vida diaria estamos expuestos a la variedad del lenguaje y por lo general no tendemos a pensar en ella del todo, o por el contrario tendemos a comparar nuestra habla y nuestra lengua con los demás y llegar a dos conclusiones: yo estoy bien y los demás están mal, o los demás están bien y el que no habla bien soy yo. En realidad la variación lingüística es natural y las dificultades comunicativas son perfectamente superables. Cualquier lengua es traducible y enseñable. El problema real son las mentes cerradas. Actualmente hay contabilizadas alrededor de 6.000 lenguas en el planeta, algunas con millones de hablantes y otras con solo uno, y a la mitad de ellas no les queda mucho tiempo de existencia, y el tiempo para las lenguas es algo importante. Pero aún con esa mitad, y tomando en cuenta que cada nivel de lengua es susceptible de mostrar variantes, la riqueza y la diversidad en las lenguas son amplísimas. ¿Cómo ordenar esa cantidad de información? ¿Cómo hacerla manejable? ¿Y por qué el tiempo es importante? Al final veremos que sistematizando adecuadamente podemos encontrar similitudes, por lo que podemos decir que la variación no es infinita, sino que tiene límites. Una forma de abordar la tarea es hacer una división entre la variación interlingüística, es decir, entre lenguas diferentes como el español, el chino mandarín o el yirbal de Australia, y la variación intralingüística, la que comprende las diversas variedades de una misma lengua como el español meridional y el septentrional de España, el inglés en Canberra o New York, etc. La variación interlingüística puede estudiarse mediante una disciplina denominada tipología lingüística. La tipología describe y compara las diversas lenguas mediante el uso de lo que se denomina un parámetro tipológico, el cual es una propiedad gramatical. Así, un caso típico de parámetro tipológico es el orden de las palabras, tanto a la hora de formar frases y oraciones. De este modo, hay lenguas que colocan al adjetivo antes del sustantivo y otras que lo colocan después, como los ejemplos The Black Cat en inglés y el gato negro en español. El parámetro del orden de las palabras también podemos verlo en el orden de las relaciones gramaticales de sujeto y objeto en su posición relativa al verbo. Según esto, hay lenguas con el orden sujeto-verbo-objeto, como en español, la lengua babole del Congo y el danés. También hay lenguas con el orden sujeto-objeto-verbo, y como ejemplo tenemos al latín, al bribri de Costa Rica y al gujarati de la India. Ejemplos de lenguas con orden verbo-sujeto-objeto son el árabe estándar moderno, el maya jacalteco y la lengua kalispel de Estados Unidos. Por su parte, algunas lenguas de orden verbo-objeto-sujeto son la lengua Anejom de la isla Vanuatu, el Acta Central en Filipinas y la lengua Quipia de Brasil. Y la lista de las lenguas con objeto inicial comienza con lenguas con el orden objeto-verbo-sujeto, como el Asuriní de Brasil, el Pari de Sudán del Sur y la lengua Tirillo, que se habla tanto en Brasil como en Surinam. Y terminamos con el orden objeto-sujeto-verbo. Ejemplos de este grupo de lenguas son el Nabeb de Brasil, la lengua Wik-Gatana de Australia y el Tobati de Indonesia. Pero no crean que las cosas quedan aquí, porque hay otra posibilidad que muchos suelen olvidar. Hay lenguas que no tienen un orden dominante. Este grupo podemos ejemplificarlo con el árabe sirio, el armenio oriental y la lengua bachamal en Australia. Pasamos ahora a la variación intralingüística o intraidiomática. Como dijimos al principio, una variación reúne las múltiples maneras en que una lengua natural puede mostrar diferencias. Así podemos tener variaciones entre individuos, entre clases sociales, entre regiones geográficas, entre estilos de habla. Y con el tiempo las lenguas van variando también. A la variación entre individuos particulares se le conoce como variación idiolectal. Esta variación es muy natural porque todos somos diferentes y cada uno de nosotros tiene formas de expresarse que son conocidas por nuestros allegados.
Un amigo dice potón en lugar de portón. Una tía tarda 10 minutos para darle una dirección al pobre que preguntó. El cuñado pedante habla como libro y están los monosilábicos. Algunos personajes de obras de ficción están construidos tan bien que su discurso, dichos y articulaciones son parte de su genio y figura, como Cantinflas y su discurso enrevesado, y el colombiano que dice perdóneme pero discúlpeme. Otra forma de variación está relacionada con la situación comunicativa y el grado de formalidad o informalidad que acarrea. A esta suele designársele como variación diafásica. El habla informal es más espontánea y relajada, por lo que pueden aparecer fenómenos de articulación, de léxico, de morfosintaxis, etc., que no serían considerados apropiados en situaciones más formales y con mayor distancia social. Situaciones más formales implican un uso más estandarizado, neutralizado y hasta culto de la lengua. ¿Aló? ¿De ahí qué susto? Siempre llorando por la mesilla esa. ¿Aló? Hola, director, ¿cómo va su terapia de divorcio? La variedad en las lenguas no depende únicamente de los individuos y de sus circunstancias comunicativas inmediatas, sino que también responde a la sanción que una comunidad de hablantes determine. Las personas pueden tener una determinada habla por el grupo social al que pertenezcan o al habla de otras personas con los que se rocen más. En algunos casos también es importante el estrato socioeconómico, es decir, si la persona es pobre con trabajo informal o de clase media alta con algunos estudios superiores. A este tipo de variación motivada por lo social se le denomina variación diastrática. La disciplina que estudia las posibles correlaciones entre la estructura social y la estructura de la lengua se le conoce como sociolingüística. Si tomamos una variante lingüística, como la aspiración de la S, y encontramos que los individuos de un determinado grupo social o económico la realizan más que los miembros de otro grupo, tenemos la llamada variable sociolingüística. Por ejemplo, la pronunciación los otros se relaciona con el grupo social A, mientras que la pronunciación los otros se relaciona con el grupo social B. Tendríamos entonces un sociolecto A y un sociolecto B. Sin embargo, puede pensar que alguien del grupo B tenga la pronunciación del grupo A porque se mezcla mucho con ellos. Piensen en un mesero del grupo B que trabaja en un restaurante de esos pop-off, tikis, mikis y pijos, frecuentado por personas del grupo A. Claro que en el trasfondo existe todo un imaginario social que nos dice cómo deben hablar los diferentes grupos. El siguiente tipo de variación es, con toda probabilidad, el más evidente para los hablantes de una lengua y es relacionada con la geografía. Nos referimos, claro está, a la variación diatópica o variación dialectal. De esta manera entendemos que un dialecto es una variante geográfica de una lengua y no es propio de las ciencias del lenguaje usar dialecto en tono despectivo para referirse a las lenguas o variedades minorizadas. Esta es la razón por la cual hay un consenso entre los investigadores en preferir el término geolecto a la disciplina que estudia la variación dialectal o geolectal, se le denomina tradicionalmente dialectología. Sin embargo, como apunta Max Figueroa, la tendencia actual es hablar de geolingüística en vez de dialectología y usar el término dialectología para referirse a la geolingüística y a la sociolingüística juntas. Asimismo, usar el término dialecto para referirse al geolecto y al sociolecto. Y no podemos dejar de lado a la amiga fiel de la geolingüística o dialectología, a la cual se le llama geografía lingüística. La geografía lingüística es la encargada de poner en mapas los distintos rasgos geolectales y hasta de carácter social, para mostrar su distribución. Un conjunto de este tipo de mapas es conocido como atlas lingüístico. Si un mapa solo revela el aspecto diatópico, es un mapa unidimensional, pero si además del diatópico muestra aspectos como edad o sexo, entonces tenemos un mapa pluridimensional. Finalmente, tenemos la variación temporal o diacrónica. El español de los tiempos de Rodrigo Díaz de Vivar no es el mismo español que usamos en este momento, y al presidente Emmanuel Macron de Francia le costaría entenderse con Lotario I. Los cambios lingüísticos que ocurren a través de los siglos y milenios son estudiados por la lingüística histórica y se realizan comparando dos o más etapas diferentes en la lengua.
En algunos casos no es muy complicado realizarlos porque hay abundante documentación de la época anterior, pero en otros es más difícil porque la documentación es escasa y los investigadores han de ser muy hábiles y experimentados. Los cambios ocurridos durante el tiempo son, en su gran mayoría, imperceptibles para los hablantes y ajenos a su voluntad. No debemos confundir la diacronía de una lengua, es decir, el estudio de los cambios del sistema lingüístico a través del tiempo, con la historia externa de la lengua, que trata de otros aspectos más sociales y políticos. Visto todo lo anterior, el habla de cada uno de nosotros es la intersección de todas las formas de variación explicadas. La vida humana individual es corta, por lo que pertenecemos a un momento particular de la existencia de nuestra lengua. Usamos una variante geográfica determinada, nos desenvolvemos en grupos sociales limitados, nuestras circunstancias comunicativas aparecen de una en una y tenemos comportamientos expresivos que son únicos en nosotros. Pero viéndolo desde otro ángulo, investigar un habla individual puede dar cuenta de su geolecto, de los niveles de formalidad e informalidad, del comportamiento sociolectal, del momento del desarrollo de la lengua y de su tipología y sistema gramatical. Así que no es necesario estudiar a todos los hablantes del chino mandarín o del maya yucateco para entender sus lenguas, con unos cuantos bien escogidos basta. Como dijimos al principio, la variación lingüística puede estudiarse ordenadamente y por medio de ese orden se pueden revelar sus límites. Esperamos que les haya gustado la explicación del tema de hoy. Dejen sus preguntas y aportes en la caja de comentarios. Abajo encontrarán algunas referencias bibliográficas por si quieren informarse más y también hay enlaces a otros videos y sitios web de interés. Presionen muy fuerte el botón de me gusta y compartan nuestro trabajo con sus amigos. Que la pasen muy bien y hasta la próxima. ¡Chao! Nos pueden encontrar también en Vimeo y tenemos interesantes publicaciones en Facebook e Instagram. Los enlaces están en la descripción. ¡Chao!